Hola a todos los amigos de Micrófono Abierto. El día de hoy estamos con un joven de la comuna de Coihueco, Julio Dinamarca. Don Julio, Hola, hola, ¿qué tal? un gusto. Gusto Don, mío. don Julio, cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, como ya he mencionado, soy Julio Dinamarca, Rus. Soy ariqueño, desde el extremo norte de nuestro país, de Chile. Artista de toda la vida, desde los 2 años que me dedico al arte, tanto al baile, música, la pintura, teatro. ¿Qué más puede ser? No, casi toda una vida de artista, Una vida de arte. Qué claro. lindo, qué lindo. ¿Hace cuántos años llegó acá a la comuna de Coihueco? Aproximadamente ya voy a cumplir los 2 años, el próximo año ya. Sí. ¿Hace cuántos años usted comenzó con todo esto del arte? No, como le digo, ya llevo desde los 2 años, participé, le bailé una cueca a Tito Fernández, no sé si se conoce. No tiene muy buena reputación, pero ahí empezó toda mi vida. Eh, Mi familia también era artistas, eran músicos, eran bailarines, entonces yo de ahí vengo copiando, se puede decir, lo que es el mundo del folclore. Mire, qué interesante. Oiga, ¿y hay mucha diferencia entre allá en Arica, usted menciona, Claro, y acá en Coihueco en cuanto al interés del público por la cultura? el interés del público en sí por cultura, se puede decir que en Arica la cultura es más diversa que acá, porque aquí, por lo que he visto en Coihueco, en Ñuble, eh, diferentes culturas las miran de mala forma. Porque, por ejemplo, en Arica se ven muchas culturas, y las más reconocibles son la cultura boliviana y la cultura peruana, que están muy entrelazadas, están muy compartidas. Aquí he estado viendo que llega un poco la cultura boliviana, está llegando tanto con el caporal como con el tincus, y veo un cierto rechazo, igual hay gente que también le ve su atractivo, su llamativo, porque igual los trajes, los gritos, la fuerza al bailar, pero igual hay cierto rechazo. Siempre, acá está más inculcada la cultura patriota, tanto la cueca, los vals de guasos, y toda la cultura en sí chilena. Mm. ¿Cuáles han sido sus mayores dificultades al tratar de transmitir la cultura en sí? En sus bailes, acá en Coihueco, desde que llegó. ¿A qué problemas se ha podido enfrentar usted? Como dificultades, bueno, en sí, dificultades, eh, ¿cómo lo puedo mencionar? La dificultad en sí se puede decir de que es la poca promoción de otras culturas hacia la comuna, porque en sí, bueno, como le digo, igual como artista es medio, tengo mi pensar, el arte no debiese cobrarse, si es que se puede decir, el arte solamente se comparte. Pero el arte, o sea, uno como artista desgraciadamente no vive de aplausos. Sí, es verdad. Entonces, la poca promoción, la poca ayuda en sí de llamar a un artista, porque el artista igual va a cobrar lo suyo, lo que de la experiencia, los años de experiencia, los años de estudio. eh, y eso en sí ya como que uno piensa, pero ¿qué tan artista puede ser? Claro. Sí. Entonces esa sería como la principal problemática, pues, se puede decir. ¿Usted baila también? Sí, ¿Qué bailarín. exactamente, cómo se describiría su baile o cómo lo clasificaría usted? Mi baile, Así es. mi baile puedes describirlo, puede ser único. ¿Por qué? No me considero artista. Yo no soy artista. Pues se puede decir que soy un estilo. Oh, se me fue el nombre. De Víctor Jara, ¿Ya? que yo no me considero un artista, pero en sí me dedico al arte. Y todo, como todo artista, tiene su
su singularidad al bailar, al ser músico, al tocar cualquier instrumento. Entonces uno igual le pone de su cosecha, aunque sea copiado, pone de su cosecha para mostrar lo que es el arte, mostrar lo que es la cultura, mostrar lo que es el folclore. Mire. Oiga, usted al tener esta trayectoria de años, ¿ha podido o tenido la oportunidad de salir de Chile y hacer lo que usted se dedica afuera? Sí, claro, Cuéntame un poquito. he tenido la oportunidad de recorrer la mayoría de Chile, tanto de Arica hasta Chiloé, Punta Arenas. Me falta puro conocer Rapa Nui nomás. He tenido la oportunidad de viajar al extranjero, tanto a Perú, tanto a Estados Unidos, tanto a Portugal. Hace poquito vengo llegando de Portugal, así que a un encuentro folclórico entre diferentes países, ya éramos 12 países, y entre ellos estábamos Chile. ¿Y cómo fue esta experiencia allá? ¿Cómo siente usted que lo recibieron como tal? No, es bonito, muy hermoso, la verdad. La gente de Portugal, los que nos estaban esperando los guías en sí estaban entusiasmados de que llegáramos, estaban contentos de recibirnos porque les gusta la cultura chilena. En sí les gusta, bueno, las danzas del norte, encuentran que son más alegres que nuestra misma danza nacional. La danza latina, sí. Pasa eso. Encuentran que son más alegres, más fiesteras, y bueno, mayormente son réplicas de los carnavales de allá. Sí. Igual la cueca en este sentido es como bien seria, viéndolo por los países de afuera. Claro, es que la cueca en sí, como le digo, tuve la experiencia de compartir entre diferentes países. Compartimos con España, que también estaba allá, y ahí mismo, entre todos que estábamos acá, nos dimos cuenta que ellos mismos era un grupo de danza española, pero una danza muy antigua. Y la Ok. empezamos a comparar con la cueca, pero la cueca también, la cueca antigua, cueca La cueca brava, como de, decían anteriormente. claro, la cueca que oraba, y en sí la cueca que nacía de los campesinos. Es Y como más era, criolla esta. se puede decir que es más criolla. Ok. Y en sí hacíamos la comparativa y era muy similar. Era muy similar, entonces, más que seria, está muy estructurada actualmente. Porque la cueca se puede decir que se estructuró tanto para campeonato, para mostrarla, y mayormente ya se hizo famosa. Nacionalmente se hizo famosa, y ya la de campeonato no es la cueca que debería uno bailar, pero así ya se está enseñando hasta en los colegios. Sí. De hecho, si uno ve bailar a la gente ya de mayor edad, a los abuelos de Lo por ven acá, diferente. se nota la diferencia. Ellos sienten la cueca, ellos saben cómo expresarla. Pero un joven que se dedique al campeonato, se va a notar mucho la diferencia, que ellos tienen muy estructurados los brazos, las piernas, los tiempos. Y esa ya no es una cueca muy única, es una cueca ya preparada. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer o entablar conversación con parte o personas de un grupo de acá de Coihueco que se dedican al baile, a la cueca. Claro, Y la verdad es que uno lo escucha hablar y es increíble, increíble. Y son seleccionados nacional igual. excelente. Y sí, sí, son muy estrictos, increíbles las presentaciones. He tenido la oportunidad de verlo, lo he visto en vivo y lo he visto por video. Y sí, son. Sí, no tengo nada Sí, que sí. decir. En sí es una cueca que para muchos a plena vista es muy bonita, porque bueno, nosotros con el conjunto que fui participando, COFUNAP de la Universidad de Arturo Prat de Iquique, eh, ellos mostraban la cueca que actualmente se baila aquí, y claro, para el ojo del turista se puede decir, que estaba mirando al grupo, era muy bonita, claro, era innovadora, porque nunca habían visto la danza, y para ellos, bueno, y para ellos también el nombre cueca era divertido, porque para ellos cueca es calzón, Mira, y para nosotros es nuestra danza nacional, o sea, de ahí hay pequeñas diferencias ya. claro, entre el portugués. Así es. Oiga, volviendo a su viaje en el extranjero, a su junta que tuvo, ¿cómo ven ellos el tema del baile artístico en general de todos los países? O En- sea, su visión me imagino que es diferente a la nuestra.
en cuanto a los bailes extranjeros, por así decirlo, para ellos? Claro, es que se puede decir de que la visión entre visión y comparativa, Europa tiene unas danzas que para el latino no son muy llamativas. ¿En qué sentido? En que todas las danzas europeas son más de salón, entonces son más lentas, son más para compartir con una sola pareja, entonces sí son lentas. Llega un latino del latinoamericano y llega con danzas más, se puede decir, más bruscas, más alegres, más coloridas. Y claro, la mayoría del público del extranjero lo ve con más llamatividad, con más emoción. Por ejemplo, nosotros igual también mostramos lo que es el Rapa Nui, y para ellos también es súper innovador, extravagante mostrar a hombres y mujeres pintados con menos ropa de lo común y obviamente usando plumas, pasos más fuertes para los varones y más delicados para las mujeres. ¿Son más marcados los pasos de los varones? ¿Es como el caporal? Claro, ¿Con la fuerza de las pisadas? mayormente siempre para el varón los pasos siempre son más bruscos, mayormente. Bueno, en el sentido del Rapa Nui siempre tienen que ser más bruscos porque ellos se preparaban para la guerra, las mujeres mayormente no peleaban. Entonces, la mujer en casi todas las culturas siempre se dedicaba a lo que era el cuidado de la casa y el cuidado de los hijos, y el hombre se dedicaba a la caza, a la pesca y en sí a las peleas, a la guerra. O sea, igual en todo esto hay un tema cultural detrás. Claro, siempre está el tema cultural dentro de cada danza, bueno, sí, claro, en cada danza, en cada música. Siempre está el tema cultural, siempre la idea es no tergiversar la cultura. Qué bonito, qué bonito. ¿Y esto en usted qué provocaría, por decirlo, la sensación de usted siempre haber hecho esto? La sensación, bueno, en sí me da me siento orgulloso de seguir una tradición que es de familia, que estudiar lo que es la danza, lo que es la música, lo que es la cultura, para mí es un orgullo, porque son culturas que aún pueden seguir vivas dentro de una persona y en sí mantenerla, intentar de que no tergiversarla y seguir así por varios años y después enseñarla es un orgullo máximo. Oye, ¿usted nunca ha pensado en hacer clases o se dedica también a hacer clases? Me dedico a hacer clases. Se dedica a hacer clases. ¿Dónde hace clases? Bueno, yo por ahora, se puede decir por intermedio de proyectos, por intermedio de ¿cómo se llama?, de grupos que a veces me llaman para solicitar mi ayuda. Y bueno, y también por ahora me han solicitado para el Ballet Municipal de Chillán, Okay. que ahí estoy haciendo un par de clases de mi cultura, se puede decir. No soy aymara, no tengo etnia de ningún tipo, pero lo que he estudiado y lo que me han ayudado a estudiar grandes maestros de mis tierras, de Arica, me dan las posibilidades de poder hacer clases y de poder enseñar cultura que no es mía, pero yo la comparto. Oiga, ¿y es muy complejo impartir clases? ¿Tiene su grado de dificultad como tal? Bueno, ahí ya depende de uno, mayormente en la paciencia. Que hay veces que personas no aprenden muy rápido, otros son arrítmicos, que no siguen el ritmo. A pesar de que uno le enseñe... Claro, uno enseña, uno puede enseñar 1000 veces y a la persona de repente se le puede olvidar o no lo entiende. Entonces, bueno, ahí ya, como te digo, depende de la paciencia de uno, depende cómo uno lo tome, porque uno, si igual no tiene paciencia y se aburre rápido, uno pesca sus cosas y se va nomás, po. Sí, es verdad. Pero ya ahí el trabajar con adultos, trabajar con niños, todo eso ya es como
parte de una pedagogía, se puede decir. ¿Y esto con sus clases también ha ido a eventos también a bailar con su grupo, me imagino? Sí, claro, ¿Sí? he estado en diferentes eventos. Bueno, aquí en Chillán he podido participar para la fiesta de la longaniza, para el festival nacional que se hace para febrero. Bueno, y pequeñas presentaciones también en locales de comida, locales pub, por ejemplo. Y bueno, y con mi grupo, que yo manejo un grupo de tinku, estilo potosino, ya boliviano, también he tenido la oportunidad de poder recorrer parte de Ñuble, tanto Quirihue como Chillán. Aquí en Coihueco también hemos podido participar algunas veces. Y también, bueno, de a poquito hemos salido, también hemos llegado hasta Concepción, pues, hasta ahora. Oiga, nunca le ha tocado un estudiante, por decirlo de esta manera, que se haya quedado en blanco en presentaciones. Sí, ¿Sí? siempre, ¿Es normal eso? ¿En sí, ese sentido? puede pasar, que al final uno depende de, ¿cómo se llama? De la costumbre, se puede decir. La costumbre de un escenario. Porque, por ejemplo, uno puede que nunca haya tocado un escenario, nunca haya pisado un escenario, solamente lo haya visto de fuera hacia adentro un escenario. Y, ¡ay, qué bonito! Me gustaría tocar un escenario alguna vez. Y a veces se sube la gente con vestuario, está con gente, aunque sean 50 personas, o a veces son más de 1000 personas mirándote, y uno como que, oh, ¿qué hago acá? ¿Y se sienten las miradas? Sí, Sí. depende del espectador. Porque Si por el ej- jurado, tiene que, me imagino, cuando ya son competencias, es distinta la presión a como es si ya es un público general. yo considero que si es un jurado, es una competencia, la mirada es distinta. ¿Por qué? Porque la pareja no se enfoca en que, depende de la pareja, claro, depende. Pero uno mayormente no se enfoca en que, me está mirando el jurado. No, uno se enfoca, tenemos que hacerlo bien y habla con la pareja. Pero uno que está mostrando su cultura, una danza afuera, al exterior, donde uno no conoce la danza, es diferente la mirada porque ahí nadie saca la mirada. No hay nadie de que diga, esta danza ya la he visto, ¿no? Una danza que es nueva para ellos, a ver, ¿de qué tratará? ¿Cuál es su innovación? ¿De qué trata? La presión en ese caso no es menor, o sí. Por ejemplo, si yo voy a un público el cual no conoce la danza a la que voy, ya, quizás me puede equivocar en un pasito, pero que no se note tanto. ¿Existe esa diferencia? Sí, ¿O siempre claro. hay que ser como tajante la perfección? En sí la perfección, como te digo, está dentro de lo que es la competencia. Okay. Porque como leen la competencia, tienen una rúbrica, se puede decir, y ahí van diciendo, faltó un zapateo, por decirte, faltó una parte del brazo, un pañoleo. ¿Y les cantan todo eso? Sí, pues, claro que sí, dependiendo igual la competencia, de qué trate la competencia. Pero si es en cualquier lugar donde no conocen la danza, claro, ellos van a estar mirando así y no van a saber si se equivocó o no se equivocó. A menos que la coreografía esté muy estructurada y se note que esa persona se equivocó. Ya, que le haya pegado 4 pasos de más. Claro, una vuelta antes. Qué interesante todo esto. La verdad es que yo nunca bueno, más allá del colegio, típicos bailes caporal, cueca, Claro, he tenido como la oportunidad de enfocarme así o en algún tipo de baile que tenga una historia, que sea un baile artístico, que tenga cultura, por detrás. claro. ¿Te Así mismo, orientaría a la gente en sí a poder volver a involucrarse en esto? sí, claro, siempre. Así mismo como tú lo mencionas, claro, enseñando caporal dentro de los colegios, liceos, para fiestas patrias, por ejemplo. Sí, justamente. No debería, para mí no debería ser, porque yo no veo por ejemplo, a Bolivia bailando cueca, bailando ranchera para sus fiestas patrias. O por un 7, que Por un muchos 7, colegios claro. lo hacen así. De hecho, yo aprendí a bailar cueca en 2017 y ya nunca más volví a bailar, pero era al final por una presentación y un 7 de coeficiente 2. Eso no puedo decir que he tenido mucha experiencia con esto. Claro, sí, ¿no? Ahí
¿cómo se llama? El tema de los colegios, liceos. Bueno, igual no discuto de que se puedan enseñar estas danzas. Claro que se pueden enseñar, pero la idea que si estamos en fiestas patrias es poder mostrar nuestra cultura. O la cultura que se comparte en Chile, por tanto la de los mapuches, la de los licanantay, que son culturas que casi ya se están perdiendo. Los mismos Rapa Nui, que es una cultura que aún está súper viva, está súper demostrativa. Ahí existen muchos ballets, muchos conjuntos de allá mismo, del mismo Rapa Nui, que se dan a conocer tanto nacional como mundial. Por ejemplo, este ballet del el Karikari se ha podido ir a Osaka, que eso está en Japón. ¿Sí? Una muestra cultural chilena muy hermosa y se muestra por lo menos lo que es cultura que está acá radicada en Chile. Eso es lo bonito de cómo se llama, de poder presentar lo que tenemos. No mostrar, por ejemplo, vuelvo al tema fiestas patrias, mostrar cultura que no nos pertenece. Oiga, y hablando de esto de cultura de Chile como tal y propia, ¿cómo sería la identidad de Chile en este aspecto? Como tal, así, hablando de la identidad de Chile solamente. ¿Cómo la describiría usted? Chile yo considero que tiene diferentes identidades. ¿Por qué? Porque no abarcamos solamente una sola cultura. Tenemos culturas diferentes. Por ejemplo, tenemos cultura tanto africana como cultura que se compartieron antiguamente, tanto como la cultura inca, la misma cultura mapuche, que hay muchos documentales, libros que hablan de que supuestamente los mapuches no fueron 100% chilenos, venían de Argentina. Uy, yo me acuerdo de un reportaje que hablaba, no sé si será verdad, de ahí lo dejo, que hablaba de que también habían llegado espartanos a las costas chilenas, o bárbaros espartanos. Hay muchos, claro, hay mucha hipótesis en sí. También dicen que llegaron los vikingos para acá, para el norte, para el sur de Chile. Y bueno, en sí son solamente, por ahora quedan como hipótesis, pero están registrados en libros, están registrados en reportajes. Y eso, bueno, para la gente que se dedica a lo que es historia, es lo bonito, poder decir, Chile tal vez contó con presencia de otros lados, con presencias piratas, presencia vikinga, presencia tal vez egipcia. ¿Y por qué digo egipcias? Porque también en el norte de Chile, justo en Arica, encontramos lo que son las momias chinchorro, que son las momias más antiguas del mundo. Más de 10.000 años y las momias egipcias, que tanto oro con lo que tienen, tanto parafernalia se puede decir, con pirámides, tumbas muy subterráneas. Hablando sobre eso, hace poco salió un reportaje de que abajo de las pirámides habían unos cilindros con escaleras en forma de caracol. Claro. Que llegaban a unas cámaras subterráneas. Sí, más de ¿cuántos? 100 metros de profundidad aproximadamente. Claro, pero ¿y esa cultura cuánto tiene? 6.000 años. Sí. 6.000, 5.000 años. Y la misma cultura que tenemos acá, momia chinchorro, más de 10.000 años. Así es. Sí. Cultura que desgraciadamente se perdió, no se pudo registrar nada. Ni siquiera música, ni siquiera baile. Es como la cultura de los Selknam. Selknam. Es una cultura que, si no me equivoco, está perdida en el tiempo. Desgraciadamente. No se supo qué pasó con ellos. Ni la lengua, ni nada. No se rescató nada. De hecho, un poco de la pintura que ellos hacían en las piedras, que hablaban a lo mismo de los temas de los extraterrestres, que, pucha, yo he visto muchos documentales de ellos, que igual trataban de entrelazarlo, que quizás era un motivo por los cuales ellos se habían ido, y cosas de esa índole en realidad. Claro, en sí, bueno, lo que es cultura y lo que es folclore, se intenta no entrelazar tanto lo que fue extraterrestre, porque si fuera extraterrestre, entonces las pirámides de Egipto no le hicieron los pobres esclavos que tenían.
Pero ahí hay un tema conspiranoico gigante. Es un, Tema de la piedra, sí. como te decía, siempre hay miles de hipótesis, tanto científicos como de vida real, se puede decir, viéndolo como ser humano, porque igual hay harto registro de que esclavos hacían esas pirámides, no existían los gigantes, no existían los extraterrestres que ayudaran a hacer tales pirámides, tales estructuras gigantes. Siempre fueron esclavos. Y tal vez sí fueron esclavos que hicieron toda esa arquitectura y al final le dan los méritos a unos extraterrestres. Exactamente. Sí, como te digo, sí, toda esa cultura que ya no existe mucho son subjetivas al Al final. final quedan en especulaciones, porque no hay nada que lo pueda corroborar como tal. Claro. Entonces por eso la idea de respetar, de intentar incentivar la cultura existente, tanto nacional como internacional, es la idea de mantenerla. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Usted está a favor de que esto se enseñe en los colegios? Sí, claro. Sí, Claro que sí. es necesario. Aunque sea lo más básico, porque yo sé que de repente niños, bueno, y de repente adultos también, es como las matemáticas, que de repente no te gusta. No, No es te necesario gusta, saberlo. pero es necesario saberlas, claro. No sabes cuánto intercambiar y por qué intercambiarlo. Es lo mismo, volviendo a lo que es historia, lo que es la cultura, obviamente que hay que enseñarla, aunque sea que al chico se le quede impregnado por qué se celebra el 18 de septiembre, por qué se conmemora, mejor dicho, o sea, debiese conmemorarse, no celebrarse, pero en sí la historia, como te digo, hay que saberla, aunque sea un poquito. Sí. Muchas veces para no repetirla también. Pero ahí entramos en otra. Esa ya en es otro aspecto. otra rama. Claro, sí. Quedémonos con lo bueno de la cultura y lo bonito de la cultura. Claro, Que en este caso vendrían siendo los bailes, los instrumentos también, que hay una cantidad increíble. Y a veces uno los mira y dice, oh, se parecen. Pero una cosa diferente cambia totalmente el sonido. claro, el sonido, la afinación. En sí, como te digo, los instrumentos igual, pues los instrumentos nacen, los instrumentos nacen por la necesidad de bailar. Entonces, hasta ahora siguen existiendo nuevos instrumentos porque la gente va evolucionando. La gente, la tecnología, todo va evolucionando. Entonces, la idea de los músicos de repente también van evolucionando los mismos instrumentos. Sí, eso es verdad. En algún momento yo creo que igual eso se va a ir perdiendo de a poco. Con el tema de la inteligencia artificial, de a poco yo creo que se van a ir perdiendo muchas cosas. Pero la idea es no perderlo. La idea es no seguirlo perderla, viviendo, claro. Impulsar todo esto de las agrupaciones artísticas, ya sean bailes, ya sean grupos musicales, estas personas que también cantan, los grupos de vocalistas. Claro. Todo esto yo creo que es necesario resguardarlo bien. Sí, claro. Al final siempre, más adelante, siempre va a existir a un niño o un adulto que va a querer aprender, va a querer decir cómo se toca tal instrumento, una guitarra, una simple guitarra, que como tú dices, la inteligencia artificial la imita perfectamente, claro, pero alguien va a querer conocerla en vivo, tener el instrumento, saber cómo se toca, por qué se tocaba, siempre va... ¿De dónde viene? De dónde viene, claro, de repente, si la persona ya quiere intrigarse, quiere meterse un poco más en la misma historia del instrumento o de la misma música, la música igual, tiene muchas hipótesis de dónde nace, por qué nació así y así sucesivamente. Eso es verdad. Eso es verdad. Nos dejaron solar, nos dejaron botados, Nos oye. dejaron botados, no le gustó. Francisco. Ya. Ahora para retomar, no sé si queréis respirar un poquito. ¿Mm? ¿No? ¿Sigamos? Como tú digas. Ya. No, es que me quedé como sin muchas preguntas, la verdad. No venía muy preparado. Súper honesto. Me costó un poquito porque Francisco ya nos dijo, hoy tienen que entrevistar a una persona hoy día. Fue como, A mí me avisó hace como una hora. ya, o sea,
a todos nos hizo tarde. Ya. Sí, No, fue improvisado. así es Francisco. Así lo queremos también. Lo amamos. Lo amamos tal y como es. Así es Francisco. Esperemos 2 segundos y nos tiramos con él. Ya. Julio. Cuéntame. En base a tu experiencia, ¿con qué o cuáles han sido las dificultades que te has encontrado en este camino? Que imagino que ha sido una trayectoria que igual ha tenido su alto y bajo. Claro, sí, efectivamente, bueno, como todo artista que de repente un artista solitario, si se puede decir, cuesta hacer, mostrar un poco lo que es el arte, tanto porque uno a veces no tiene sus propias canciones, por ejemplo. No pescan mucho a los covers, a menos que sea muy pegajoso la música, muy motivadora, cumbias, por ejemplo, ranchera, etc. Pero al ser bailarín igual cuesta un poco más salir adelante solo, ya que aunque quiera expresar un poco el arte, siempre va a tener que expresarla en compañía. Porque a un solista bailarín, Complicadísimo, me imagino. según yo, no existe casi en ningún lado del mundo. ¿Y por qué digo casi en ningún lado? Porque igual hay de repente expertos, maestros, ballet clásico, por ejemplo, que hacen unos solos, pero es hermoso. Vale, clásico. Entonces, bueno, lo que es el folclore, mayormente el folclore siempre está acompañado de una persona, ya sea hombre o mujer, porque la idea del folclore siempre es representar la cultura, siempre es representar lo que se hacía, por ejemplo, en una fiesta. En una fiesta, bueno, como yendo a la base, el folclore es como lo que estamos haciendo acá. El folclore es compartir ideas, es hacer una charla, por ejemplo, y luego el folclore, esto mismo lo que estamos haciendo ahora, representarlo en una danza, por ejemplo. Eso sería una representación folclórica, una presentación folclórica. Presentar una danza de una fiesta, de una cosecha, por ejemplo, de una vendimia, de algún ritual, por ejemplo, algún ritual mapuche, un juego, por ejemplo, la chueca. La chueca también, en muchos conjuntos, ballet lo representan en danza. Si no me equivoco, los mapuches tienen uno a los que pudimos asistir nosotros acá arriba en el tranque, que era sobre el cambio de estación. Claro, Sí, también. que fue muy bonito, fueron muy bonitos los bailes. Bueno, allá en el norte, en Quechua, le dicen, Machacmara, Machacmara. el año nuevo, hay un año nuevo, ese sería el cambio de estación al final. Claro. No lo celebran el mismo año que nosotros, que del 31 de diciembre al 1 de enero, ellos lo celebran a mitad de junio aproximadamente. Sí, justamente fue más o menos por esa fecha. Claro, ellos ahí recién tienen el cambio de estación por el tema de las cosechas. Ah, ese es como entonces el trasfondo cultural y con historia Claro. del cambio. Es como que a partir de esa fecha comenzó el tiempo de poder trabajar la tierra en ese sentido. Claro, esa siempre fue la idea, porque, bueno, mayormente los agricultores siempre se guiaban por el cambio de estación, Sí. porque siempre está el tiempo de cosecha, el tiempo de sembradío y el tiempo de que la tierra se deja descansar. Entonces ese siempre fue el motivo del cambio de estación, del Machacmara, el Inti Chayampi, le dicen algunos. En los Rapanui también lo conmemoran, también lo celebran. Y así, bueno, la mayoría de las culturas acá en Chile, por ejemplo, por lo menos
lo celebran. O sea, en este caso se da igual de que estos eventos, por ejemplo, el cambio de estación, se celebre de diferente manera en diferentes culturas. Sí, claro. Claro que se celebra, se conmemora. Por ejemplo, allá en Bolivia, que también existen los que son los quechua, los aymara, ellos lo celebran pero a lo grande, porque significa que ellos ya recibieron la recompensa, se puede decir, del año. Y al final eso, los pueblos antiguamente solamente se lo compartían o se lo guardaban. Pues ahora, actualmente, lo que cosechan lo venden. Claro, Tiene ahí que tener ese como su sustento económico. qué bonito todo esto. Y espero que la verdad no se pierda nunca, porque también reflejan una parte de la identidad. Claro, es la identidad de un país, de un pueblo, o de repente en la misma zona. Y al final, volviendo a, por ejemplo, el mismo caso de los Selknam, si hubiesen dejado algo así, al menos se podrían recordar de esta manera como una cultura que si bien estuvo radicada en Chile, pero en un momento se fue. Claro, Sí, ahí tendrían por lo menos un recuerdo, una historia para contarla, para transmitirla. claro. Lo que me llamó mucho la atención de ellos fue las máscaras que ocupaban. Eran unas máscaras muy expresivas. Claro, Sí. sí, eran unas máscaras, algunas grandes, otras más pequeñas. Bueno, en sí la idea como cultura, siempre la idea de las máscaras era representar a alguien. Mayormente con las máscaras se representaba algún demonio. Esa fue la creencia de las máscaras en casi todo el mundo, en todo Chile por lo menos. Eh, Ahora, actualmente ya no nadie, son pocas las personas que hacen máscaras de madera. Mayormente ya se hacen con em, fibra de vidrio o la hacen de lata. ¿Usted cree que igual pierdan identidad al fabricarse con ya sean metales, aleaciones, que no eran las que se ocupaban en esos tiempos para fabricarlas? La identidad siempre va a estar porque el artesano que hizo esa máscara le puso su identidad, pues le puso su cosecha. Entonces, ahora de que no sea originalmente como se hacía antiguamente, claro, esa es otra cosa, ya es como era parte de la cultura, pero esa cultura, como te decía, tiene que evolucionar. Ah, ya, ok. O sea, igual aunque pueda ser de plástico, la idea y el trasfondo es lo que representan en sí. Ese sería mi pensamiento, claro. Aunque sea de papel maché, aunque sea. Sí, Mientras represente lo que va a la cultura de la que se trata, claro. vendría siendo como. Por ejemplo, si uno quiere representar un huemul y no tiene algo, No tiene madera para no tallarla tiene o hacer madera ese para tipo de cosas. tallarla, no cuenta con lata, que lo haga con papel maché y tiene las características de un huemul y al danzarlo imita un huemul, es un huemul. Y hay danzas que imitan animales, así. Claro, O sea, sé que la cueca de por sí, no sé si estaré en lo correcto, pero la cueca de por sí era técnicamente el cortejo de un gallo a una gallina. ese es el trasfondo que mayormente se le da a la cueca. De ahí se supone que salió la danza, pero como campesino. Ok. ¿Cómo se llama? El tema de la, el tema de, ¿cómo se llama? De dónde nace la cueca, siempre, bueno, por, por antiguos maestros, como por ejemplo Margot Loyola, eh, dicen que nacen de danza europea, de españolas para ser específicos, que llegaron acá y se intentaron copiar. Otros dicen que viene de la zamacueca, por ejemplo. La zamacueca, que es una danza peruana, y llegó acá, y acá se modificó, se le puso la vestimenta de campesino y ahí ya listo, quedó como chilena. Quedó como chilena. Claro, de hecho, bueno, la cueca, como no sé si se conoce por acá, hay muchos tipos de cueca y no solamente acá en Chile, también en Latinoamérica, tanto en México, eh, Perú, Bolivia,
en Argentina. En Perú le dicen marinera, en Bolivia le dicen cueca, en Argentina le dicen samba. Y ya ¿cómo se llama? En México le dicen vapor chileno más encima. En Portugal no le dicen. No, en Portugal, como te decía, para ellos es un calzón. Calzón. Claro, en lo que es el portugués, claro, ahí tienen el medio un cambio de... Tienen un enredo más o menos. Sí, más o menos bueno. Oiga, ¿y usted toca instrumentos musicales? Soy músico, claro. No me considero profesional, pero algo me luzco. ¿Qué instrumentos toca? No, yo soy, bueno, músico andino. Me dedico a lo que son las quenas, los quenachos, zampoña. Todo mayormente de luthieres ariqueños que se han dedicado su vida a lo que es el tallado, a lo que es la fabricación de instrumentos a nivel profesional. Oiga, ¿usted nos podría mostrar un poquito del instrumento que anda trayendo el día de hoy? ¿Cómo se llama este instrumento? Esta es una quena. Una quena. Esta es una quena. Bueno, estos tipos de instrumentos se tallan de diferentes tipos de madera, pero mayormente se usa el jacarandá, por ejemplo, ¿cómo se llama? El jonco, creo que se llama los otros tipos de madera, que al final siempre, mayormente los luthieres le ponen sus diferentes diseños, a otros los marcan, obviamente, otros los marcan y otros lo dejan con la madera con la que se talló. Esta también pues, se dejó solamente con la madera que se talló, no tiene barniz, no tiene nada. Solamente el mantenimiento mantenimiento mío, que por dentro está ya tanto uso de los instrumentos, queda, como hay instrumento de viento, queda la salida por dentro y eso ya empieza a desafinar un poco el instrumento. Entonces la idea de los que tocan viento, estos tipos de quenas o tipos de instrumentos de madera, hay que hacerle una debida mantención. Bueno, la mayoría de los instrumentos se les debe hacer la mantención para que mantengan su afinación, mantengan el sonido. Va a sonar muy fuerte acá. Qué increíble. ¿Esta canción es suya propia o tiene No. alguna historia por detrás? No, yo temas propios tengo, la verdad es que sí tengo, pero no lo he dado a conocer. No lo he dado a conocer tanto por en sí por la grabación. Los estudios de grabación no son muy baratos, que digamos, y tocarlo solo yo lo encuentro penoso. Y la idea de mis canciones es que sean alegres, sean motivadoras para la gente. Bueno, este pequeño temita, introducción mejor dicho, se llama El Pastor, es del grupo Inti Aymara, son de Iquique. Un saludo, chiquillo. Y cómo se llama. Y bueno, el tema en sí trata sobre las sequías que se han dado en el norte de Chile para los campesinos y en sí para los que se dedican ¿cómo se llama? A pastorear con animales, tanto ovejas, cabras, llamas, guanaco, vicuña. Y en sí, bueno, el tema termina termina con el lamentable fallecimiento del pastor. Se sacrifica al Tata Inti para que vuelva el agua a correr. Sí, bueno, mayormente las canciones andinas, aunque algunas no son cantadas en español, siempre tienen una historia de trasfondo, tanto de amorío
o de alguna queja ambientalmente o social. Ah, ok. ¿Cuáles son las más comunes, por así decirlo, en cuanto a amoríos, sociales? Mayormente, bueno, las canciones a nivel nacional, dices tú. Sí, sí. A nivel nacional, bueno, siempre hay de todo un poco. Siempre hay de todo un poco. Siempre algunos son de amorío, otras son de para conquistar, otras son de protesta. Tanto, por ejemplo, la Cantata de Santa María, que es una obra creada por Quilapayún. Y bueno, ellos cuentan la historia de la matanza de Santa María en una obra hecha canción. Matanza de Santa María. No, mira, la verdad es que no lo sé. No ubico esa obra. ¿No? En sí ahí te invito a escucharla, una obra muy bonita, muy representativa por esos años antiguos cuando trabajaban los pobres, ¿cómo se llama? Los pobres en la pulpería o en los, ¿cómo se llaman? Esta especie de minas. Que, ¿cómo se llama? Que ellos a esos pobres les pagaban con fichas. Ah, ya. Les pagaban con fichas y desgraciadamente ya no querían pagarles más. Los llevaron hasta Iquique, hasta la escuela Santa María y desgraciadamente los fusilan. A más de 3.000 personas fallecidas, entre hombres, mujeres y niños. Mira, me había sonado lo de la Santa María, pero la verdad es que no me acordaba bien que era. Ahora me repasé. Ustedes que te escuchan. Esa misma, Cantata Lo que pasa Santa es que María. yo sé tocarla en berimbau. ¿Eh? El instrumento de capoeira. Sí, Es como lo ubico. ese mismo. El instrumento la única brasileño. canción que me sé en berimbau. Excelente, qué buena. No sé si quiere tocarnos un poquito de la. No sé cómo se llama. Champoña. Zampoña. Zampoña. Sí, es que ahí tengo un medio tono, por eso tengo uno de más. Ese es el que tenía en la mano y el otro que tiene el cosito rojo ahí en la punta. Ay, Dios, si son manipuladas estas cosas. Claro, Ay, claro. Muy bien. No, que esto es para repararlo, son difíciles. ¿Cómo se fabrica esto? Estos en sí son cañas de bambú, Ok. mayormente. Y estos en sí, bueno, los cortan porque son cañas grandes de más de 10 metros algunas. Y estas las cortan y van, no sé si se está dando cuenta, son de diferentes medidas. ¿Sí? Y la medida es el que tiene el tono. Entonces, este por ejemplo es un tono más grave, este es un tono menos grave y así sucesivamente. El tubo más largo es más grave y el más chico es más agudo. Claro. ¿Sí? Y ahí, bueno, acá yo los tengo marcados con una cinta negra, porque ahí me marca la tonalidad mi, que no escala musical del... La del medio. Si no sé. Claro, algo así, es para guiarme, uno para guiarse, para tocar, marca el mi acá y vas a ver que para abajo sigue el re, do y así sucesivamente. Ok, ok. Entonces el do, re, mi, fa, Como sol, la la, si, ayuda do. para- Así, para guiarse. Bueno, y en sí, como se ve acá, son dos. La zampoña se le llama a estas dos armamentos de tubos. Y la afinación es un poco enredada porque no es como una flauta que va subiendo. Esta afinación es en zigzag. Entonces, Ok. por ejemplo, empezaría el mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, hasta llegar al otro mi. Sí, al comienzo es medio complejo, pero al final uno le toma el gustito al soplido y al final se va guiando un poco más auditivo que por lectura. Ah, ok. Esto igual suena más o menos...
Uno de estos guainitos bolivianos de pueblo. Entonces, bueno, esto más hay que tener un buen control de aire, ya que uno de repente se llega a marear con esto soplando fuerte. Yo con los fumadores que soy, yo no fumo hasta todo, pero no hubiese podido hacer eso, la verdad. ¿Le costó mucho aprender a tocarlo? Bueno, esto de tocar instrumentos lo llevo ya practicando hace unos 6 años aproximadamente. Y el tema de la zampoña de quena me llamó mucho la atención ya porque mi familia tenía muchos amigos que son músicos hasta ahora. Bueno, algunos desgraciadamente ya han partido de este mundo. Y tocaban estos tipos de instrumentos, tanto chiquititos, grandes. Hay unos tollos que se le llaman a estas mismas zampoñas, pero son más grandes, miden a un aproximado de 1,5 metros. Ahí hay que tener buen pulmón. Y bueno, yo participé en el grupo Suma Jata de mi liceo, allá en Arica, Liceo A1. Y ahí empecé con una zampoñita que era más o menos chiquitita, era como de aquí para allá. Era bien chiquitita y yo no tenía buenos pulmones, yo tocaba un tema y me mareaba, entonces costaba al comienzo. Luego ya después me llamó la atención de poder aprender un poco más y yo veía este pequeño instrumento que lo encontraba tan simple y a la vez tan difícil, porque el puro emboquillado es el que cuesta. Y yo tenía un amigo que también participaba en el Suma Jata y él tocaba quena como si nada. Y yo no sabía cómo él podía tocar y yo no podía. ¿Cuál era el truco? Claro, tío, estaba picado, ¿cómo él puede y yo no puedo? Y estuve todos los días soplando así, po. Y no sabía cómo le sacaba el sonido. Hasta que después, así mismo, sacando temas, por ejemplo, de los Jarcas, Bolivia, de los Aracpacha, que ellos son ariqueños, y así otros grupos más, tanto bolivianos como ariqueños. Lo iba sacando así sin soplar, pues, sin sacarle sonido, si se puede decir. Hasta que un día les pude sacar el sonido y fue como ganarme un premio. como encontrar un juguete nuevo. Y ahí ya le empecé a tomar el gustito, empecé a sacarle más tonalidades, más octavas, si se puede decir, ya que esto tiene diferentes octavas, empezando de la primera. Ahí. Y después fui sacándole más el gustito. Y hasta ahora sigo practicando, sigo un poco coleccionando también. Tengo más instrumentos de esto y bueno, y también me dedico un poco a la fabricación de este tipo de instrumentos, que no son obviamente en madera, no me dedico a la madera, que la madera es un poco más difícil de conseguir, pero me dedico a hacerla en PVC. Okay. Un poco más artesanal, se puede decir. Sí. ¿Qué otro instrumento aparte de esto tocas? ¿Cuántos más tocas? No, ahí después sería percusión, por ejemplo batería, bombo, bongo, conga, ¿qué más te podría decir? ¿No? Zampoña, moceño, guitarra, charango. ¿Qué más se podría? Bueno, en sí mayormente se me hacen más fáciles los instrumentos de viento y de percusión y en sí la guitarra y charango, que se podría hacer lo básico de cuerda. Los instrumentos como la batería son más difíciles entonces. Por ejemplo, la batería hay que tener una buena coordinación, es práctica como todo instrumento. Hay que tener muy buena coordinación con lo que son los pies y las manos, porque un pie lleva un ritmo, el otro pie lleva otro ritmo, un pie en el bombo, el otro con el platillo, la caja o los toms que le dicen a los diferentes tipos de bombo que están alrededor. Qué bonito todo esto de la cultura, Julio. Qué bonito. La verdad es que esperemos que no se pierda nunca. Ahora estamos llegando al final de nuestro podcast. No sé si te gustaría dejar algún mensaje a la gente que nos va a ver. Sí, bueno, como pequeño mensaje en sí, la idea, bueno, como ya se trató casi todo el podcast,
en sí intentar mantener la cultura, como seguimos hablando. ¿Qué más? Invitarlos también a conocer un poco más sobre nuestra cultura, tanto nacional como internacional también. Y poder dejarlos invitados a ver, a conocer, a disfrutar un poco lo que es la música, lo que es el arte. Y también invitarlos, yo como les dije tengo un pequeño grupo de Tinku, invitarlos a mi grupo, se llama Tinku y Tolcas del Sur. Somos de Chillán, pero nosotros abarcamos tanto a gente de Chillán como acá de Coihueco, nosotros también ensayamos aquí en Coihueco. Excelente. Sí, así intentamos fomentar un poco lo que es la cultura del Tinku, una danza boliviana. Nosotros, bueno, ensayamos los días viernes aquí en la plaza de armas, de las 6:30 aproximadamente. Y los días sábados en Chillán, al frente de la gobernación, a la misma hora. ¿Sí? Misma hora. ¿Podemos encontrarte por redes sociales también? Sí, claro. Yo, bueno, tengo mi nombre artístico como solista, el nortino_andino Ok. en Instagram. Y bueno, y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre, con Julio Dinamarca Rus. Ok, don Julio, te quiero dar las gracias por haber venido el día de hoy, por mostrarnos un poco Gracias por la invitación. sobre todo esto. Y quiero dejarlos también cordialmente invitados a que sigan viendo nuestro podcast. Vamos a tener nuevos visitantes próximamente. Don Julio Dinamarca, El mismo. muchísimas gracias por venir el día de hoy. No, gracias por la invitación. Un gusto.